Bueno, Shabbat Shalom familia, bienvenidos a esta nueva jornada, a esta nueva sesión del estudio de la primera carta del apóstol Juan, ¿vale? Una carta maravillosa que hasta el sol de hoy nos ha hablado acerca de su amor, nos viene hablando acerca de la deidad de Mashiach, del sacrificio, del Paráclitos, que él es el abogado que tenemos ante la plenitud de la deidad para perdón de pecados. Hemos hablado acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros, de las advertencias ante estos que cómo a través de la Torá, a través de su Ruach, a través del amor de él, podemos avanzar en la sana doctrina y alejarnos de esas doctrinas falsas, de cómo él a través de su poder, de su mente de santidad, nos guía a toda verdad y a través de su poder nos sostiene y nos mantiene firmes en su esperanza. ¿Listo? La esperanza de él es la vida eterna. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a continuar y hoy ya terminamos con el capítulo 4. Si Dios permite, ya terminamos con el capítulo 4 y ya nos queda el último capítulo, que es el capítulo 5, ¿no? Pero ya hemos visto cómo ha sido fructífero todas estas enseñanzas que el Señor nos da y qué bendito es el Señor que yo, como decía ahorita, o sea, wow, es increíble cómo el Señor, y creo que es importante tocarlo, la verdad, iba a dar la enseñanza de John Trua, o sea, como un panorama, pero la verdad me sentí movido a hacerlo y bueno, Linda también se sintió así, no sé, uno tiene que escuchar también y sentir porque al fin y al cabo la palabra es del Señor, ¿no? Una cosa es lo que una vez quiera disponer y otra vez es lo que el Señor disponga, porque al fin y al cabo la palabra es de Él y el mensaje proviene de Él y lo hace siempre con un propósito, ¿vale? Igual es la palabra de Él y es lo que importa, ¿listo? Entonces dice así. Bueno, ya nos hemos quedado prácticamente en el versículo 15, ¿no? El capítulo 4 fue que quedamos, que decía, y todo el que confiese que Yehoshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Listo? Entonces vimos así. Entonces la semana pasada estuvimos estudiando mucho acerca del ejemplo más grande de amor. En este caso, déjame yo mirar una cosita así de pronto, creo que Natalia estaba ingresando. Ah, no. No, voy a dejar aquí abierto por si de pronto Nata entra. ¿Listo? Bueno, la semana pasada estuvimos estudiando mucho acerca de lo que el ejemplo más grande de amor, ¿no? En el universo. Y este fue la manifestación de Dios a través de su cuerpo llamado Yehoshua HaMashiach, que literalmente Yehoshua significa Hashem salva. ¿Listo? Es Dios quien salva, ¿no? Eso es bueno tenerlo en cuenta. Y el apóstol Juan nos trae a colación este ejemplo de ese sacrificio, del darse por amor a nosotros, ya que si nosotros como hijos de Dios decimos haber recibido el amor, entonces este amor en primer lugar se verá reflejado en nosotros a través de las obras. Y hoy vamos a profundizar un poco más acerca del amor. Entendía otra perspectiva del amor, ¿cierto? A través de la carta y fue muy interesante. Esta la vamos a ver al final de ello, ¿listo? Entonces, ¿cómo este amor se tiene que ver reflejado a través de nuestras obras? Obras que provienen de ¿quién? Del Ruach HaKodesh, de su poder, ¿no? Y estas obras son la Torá, la obediencia a su palabra. En eso consiste el amor. Las cuales tienen el poder suficiente, ¿para qué? Para revelar los pensamientos de las personas y para preservarnos de aquellos falsos maestros también, ¿no? Que dicen ser del amor, que dicen ser de Dios, pero resultan ser de las tinieblas. Entonces, además, que de la manera en que Dios nos amó y nos ama, es decir, habiéndose despojado él mismo de su deidad para darnos beneficios, asimismo nosotros como personas debemos despojarnos, pero no solamente de bienes materiales, ¿no? Como lo vimos, porque eso lo hacen muchas personas también. Cualquiera, hay muchos que con el dinero que tienen y no son hijos de Dios, sirven, dan dinero, dan a otros, y así sucesivamente, pero eso no es lo suficiente, sino que también despojarnos implica literalmente despojarnos de ese carácter frívolo, dañino, fuerte, que viene permeado del mundo, ese viejo hombre, ¿listo? De esta manera, si sabemos que nuestro carácter, nuestras actitudes no son dignas de un hijo de Dios, pues, hombre, tenemos el Ruach HaKodesh para nosotros día a día evaluarnos y mirar en qué fallamos, con qué palabras, con qué actos herimos a otros, para así mismo mejorar y quitarlos de nuestras vidas, ¿vale? Porque eso no aprovechan absolutamente nada. Y recordemos que
muchas veces afectar a los padres, afectar a los hijos, afectar a las esposas, afectar a los esposos, amigos cercanos. Recuerda que no nos estamos metiendo en problemas solamente con esa persona, sino con Dios, porque ellos son hijos de Dios también, ¿vale? Entonces, como dicen por ahí, si están casados y tienen entonces el esposo afecta a la esposa o la esposa afecta al esposo o viceversa, o la mamá al hijo, o el hijo a la mamá, o el hijo al papá y viceversa, recuerden que no se están metiendo con la persona, sino que se están metiendo es con Dios mismo, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque al final del día somos una familia y tenemos un solo Padre, un solo Abba, que es Yehoshua HaMashiach, ¿listo? Y Él vela por nosotros. Así que nosotros como pueblo, como hijos, tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos tratamos unos a otros, de cómo hablamos unos a otros, de cómo ejercemos unos a otros, ¿vale? Porque en esas mínimas cosas se distinguen, por más nimiedades, o sea, por más tontas que parezcan esas cositas, son supremamente importantes para poder distinguir y saber que pueden hacer un daño enorme hacia las otras personas, ¿vale? Y la pregunta es, ¿quién se querrá meter en un problema con Dios? Pues nadie, ¿no? Nadie se quiere meter en un problema con Dios. Ahora, el hecho de que el mundo no sean hijos de Dios, no quiere decir que los vamos a tratar mal también a ellos, ¿no? Porque no son hijos de Dios, eso tampoco, eso jamás. Listo, hay que llevar un equilibrio en eso. Y por último, familia, recuerdo que quedamos en eso, que el apóstol Juan muestra más claramente cómo y de qué forma Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, ¿vale? Y también explica lo que significa permanecer en Él, lo cual creo que lo hemos visto bastante durante este estudio, ¿vale? Entonces, para retomar nuevamente, vamos a leer el versículo 13, 14 y 15 de Primera de Juan, capítulo 4, ¿no? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13 al 15. Dice así, aquí lo tengo. Y en esto conocemos que en Él permanecemos y Él en nosotros, que el Ruach de Él nos lo ha dado. Y nosotros hemos visto y testificamos que Abba ha enviado al Hijo, el Salvador del cosmos, listo, del mundo. Y todo el que confiese que Yehoshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ya vimos que la palabra Hijo la hemos ampliado mucho. Espérate que esa se me empañaron. La hemos ampliado muchísimo, ¿vale? Gracias, amigo. Espérate. Es que las gafas se me empañaron un poquito. Ya, gracias. Hemos visto lo que la palabra hijo significa e hijo hace referencia al cuerpo de Dios, ¿listo? Enviado acá a la tierra con el propósito de portar la herencia para a través de su sacrificio hacernos herederos a nosotros también, ¿no? Entonces, esto implica o está implícito o más bien directamente nos está diciendo lo siguiente estos versículos, que Dios nos ha dado su Ruach HaKodesh, o sea, su mente, su poder, y que a través de ese poder reconocemos a Yehoshua HaMashiach como Dios mismo, como Abba, ¿listo? Pero no solo eso, sino que su Ruach en nosotros es la forma de Él habitar, ¿vale? Es la forma de Él habitar en medio de su pueblo, porque nosotros somos ¿qué? Somos pueblo de Él, somos templo de Él, hechura de sus manos. ¿Y esto qué implica? Que conocer, mire, yo lo veía, yo entendía esto, y estos versículos, eh, no sé, el Señor creo que me guiaba a entenderlos de esta manera. Y creo que cuando los entendemos de esta manera, podemos darle mucho más importancia a lo que significan. Y entender lo que significa el Ruach en nosotros, que es su poder en nosotros, lo comprendía a través del tabernáculo. Mire que conocer la distribución del tabernáculo, del templo, cómo operaba en esa época, nos enseña cómo debemos permanecer nosotros como pueblo y templo de Él constantemente, tanto de forma individual como hermanos, ¿vale? Y al final del día, conocer el templo implica ir a la Torá, al Éxodo, ¿cierto? Implica ir a Levítico, a Números, todo donde está la Torá y donde está digamos, la hechura, o sí, la hechura del templo como tal, que el Señor dispuso en una visión a Moisés, ¿vale? ¿Por qué ir a la Torá?
porque en la Torá conocemos las disposiciones de Hashem y pedirle a Dios que a través de su Rúa, de su poder santo, nos enseñen cómo operan u operaban estas disposiciones en esa época y cómo operarían en la actualidad, ¿vale? Porque el hecho de que no haya templo, hay algunas disposiciones o mandamientos del Señor que todavía se ejercen en la actualidad, pero hay que saber cómo. Y el único que nos guía a esto es el Señor a través de su Rúa. ¿Cómo disponemos de estos mandamientos en la actualidad? ¿Listo? Ya que no hay templo. Pero nosotros seguimos siendo ¿qué? Templo de Dios. Lo vimos en 1 Corintios capítulo 3. Y estas son las enseñanzas las cuales considero que uno debe extraer de los pasajes y debe aprovecharlas. Y por eso les voy a dar un ejemplo para que me entiendan lo que significa el Ruach en nosotros. ¿Listo? Porque de esta manera podemos darle mucho más preeminencia y mucho más respeto y esforzarnos más cuando entendemos lo que significa un don o una dádiva celestial en cuerpos incorruptibles como los nuestros. ¿Listo? Entonces, para eso yo quiero que vamos a Éxodo, capítulo 25, versículo 8 y 9. Yo se los voy a leer, vamos a verlo por encimita, no vamos a profundizar en tanto detalle, sino que lo que quiero es dar un ejemplo, ¿cierto? Y eso es lo que me se venía a la mente mientras hacía el estudio, un ejemplo de qué significa el Rúa, porque muchas veces leemos, sí, lo que leemos, ay no, y el Rúa está en nosotros, ¿vale? Porque Él no lo ha dado, pero ¿qué significa tener el Rúa en nosotros? Sí, ¿qué implica literalmente? O sea, ¿qué conlleva más bien? ¿Vale? Y dice, Éxodo 25, ahí ya estaban hablando de las ofrendas, ¿no? Que el Señor recogió para desarrollar el templo. Entonces dice, y prepararán para mí un mikdash. ¿Listo? Un mikdash es un lugar, creo que la Reina Valera, ¿cómo lo dice? Pues déjame, yo lo leo aquí rápidamente en la Reina Valera, por favor. Eh, Éxodo, ¿qué dije? 25, ¿no? 25:8. ¿Listo? Dice así, Éxodo 25:8. Ajá, dice Beazul y Mikdash, Shahutil Betoham. Listo. Dice, y harán para mí un Mikdash, ¿cierto? Un Mikdash, que ahí lo traducen como un santuario, es prácticamente un lugar para que la santidad habitara allí. Y la santidad es Él. ¿Listo? Y Él habitaba a través o sea, a través de su poder santo. O sea, su poder santo, su Ruach HaKodesh, es la santidad. ¿Listo? O sea, es lo que traducen como presencia de Dios. ¿Listo? Es la presencia de Dios, lo que traducirían, digámoslo así. Aunque para mí estar en la presencia de Dios es estar delante de Dios como tal. Pero el Ruach HaKodesh es la esencia, es el poder de Dios, su mente. ¿Listo? Y es el que habitaba en medio del pueblo. Dice así, y habitaré ¿qué? En medio de ellos. ¿Ven? Ahí está. Entonces el Señor dice, prepararán para mí. ¿Pero qué? No conforme a lo que ustedes crean que es un lugar para mi santidad. No conforme a la imagen del ser humano. Porque mire lo que pasó con Salomón. Que el papá David le dejó las disposiciones, las distribuciones y todo para hacer el templo, pero Salomón se dejó llevar en su vanagloria, se le inundó su corazón de ego, de poder y todo, y al final salió haciendo algo que por más excéntrico que era, por más wow que podía parecer a los ojos humanos, para Dios no lo era, porque no era lo que Dios había dispuesto. ¿Y qué pasó allí con Salomón? Que Salomón se tomó el atrevimiento, que fue un atrevimiento muy fuerte, de involucrar su mano humana, sus pensamientos humanos, como si Dios necesitara de nosotros para sus obras celestiales, por decirlo de esta manera. O sea, metió mano humana, ¿no? O sea, literalmente, ¿qué dice aquí? Delicado, porque si Él habita en nosotros, somos templo del Rúa, a veces lo maltratamos y lo contristamos, ya sí, ya vamos para allá. Exacto. Entonces, claro, ese es el problema, que tratamos mal al templo, que somos nosotros mismos, y no solo eso, a los demás, que son templo del Rúa. Eso es peor aún. Es que eso lo hacemos porque no entendemos aún lo que significan estas palabras, ¿vale? Y por eso quise tomarme hoy, literalmente le pedí al Señor que me guiara para enseñarles lo que significa el Ruach en nosotros, ¿listo?
Entonces, claro, Salomón metió mano humana. Y cuando tú permeas la obra de Dios con mano humana, no creas que a Dios le va a gustar eso. A Dios no le impresionan nuestras obras. A Dios lo impresiona, ni tampoco que le impresiona que literalmente obedezcamos, ¿no? Porque obedecer es un mandamiento, ¿vale? Él le agrada más bien que nosotros obedezcamos lo que Él dice y punto. A veces, por eso siempre les digo, familia, cuando tengamos una buena intención, por más buena que parezca, llevémosla a la Escritura para ver si la Escritura la avala o no. ¿Listo? No vamos a hacer cosas pensando que a Dios le van a agradar y al final del día lo que hacen es que podernos meter en un problema antes con Dios. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice ahí Éxodo 25:8? Dice, mira lo que dice el versículo 9. Conforme a la visión, ahí está la palabra maré, o sea, conforme a la visión que yo te muestre, está diciendo Moisés, la estructura del Mishkan, o sea, de la morada, porque Mishkan significa morada. Voy a escribirlo aquí, el Mishkan, ¿cierto? O sea, lo que es el Mikdash, ¿cierto? Mikdash, que es la palabra que está en el versículo 8, que traduce como santuario. Mikdash significa lugar del hábitat, lugar donde habita la santidad. Habita la santidad. ¿Listo? No se ve, ¿se están viendo ahí? El lugar donde habita la santidad. Y está el Mishkan. Ahí aparece Hamishkan. ¿Listo? Hamishkan. ¿Qué significa la morada? Pero la morada, entre paréntesis, de la santidad. ¿Listo? De la santidad. ¿Vale? La morada de la santidad. Entonces está diciendo eso, que esta morada de la santidad dice, conforme a la visión que yo te muestre, la estructura del Mishkan y la de todos los utensilios, así lo hará. ¿Vale? Y recordemos que este pasaje, este capítulo habla ¿qué? De la ofrenda que se recogió para la construcción de su morada del Mishkan, que es lo que quiero que tengan en cuenta. ¿Listo? A ver, familia. Dios no podía habitar en medio del pueblo, ¿cierto? En esa época, Él no podía habitar en medio del pueblo, en cada uno, como hoy en día lo hace a través de su rúa. ¿Por qué? Porque el pueblo no estaba en ese momento apto por Él, ¿vale? Para que su rúa residiera en ellos. Por eso el rúa no estaba dispuesto como hoy en día está para nosotros. El rúa solo lo tenía los reyes, los sacerdotes, personas que él disponía para que portaran su palabra como tal. Y ya vamos a entender un poco más eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Como Dios no podía habitar en un lugar cualquiera, ¿cierto? Él mandó a construir un lugar, una morada a Moisés. Y el tema es que esta morada era exclusivamente diseñada por Dios, por Hashem. Y esa morada era impecable, pura, limpia, descontaminada, apta para que su santidad, su poder habitara en medio de su pueblo. Imagínense todos, o sea, yo quiero que le entiendan de esa manera lo que implicaba el tabernáculo. Y eso que lo estoy tocando, pues por encimita, o sea, como la superficie, porque cuando uno se entra en el estudio del tabernáculo y del templo, es una cosa increíble, ¿vale? Es para comprender un poco más a nivel espiritual las cosas, ¿listo? Y cada utensilio era exclusivo diseño de él. Cada utensilio, por más chiquito que fuera, era diseñado por él. Y esto lo voy a conectar con algo que dice Pablo ahorita, ¿vale? Que voy a citar del apóstol Pablo. Entonces quiero que me sigan y que el Señor les guíe también para que entiendan lo que les quiero proyectar. En pocas palabras, no hubo intervención humana para el diseño del tabernáculo. Solo fue mano de obra, ¿vale? Pero todo ya había sido planteado por Hashem. Y sin embargo, esa mano de obra no la podía hacer cualquiera. Vemos cómo el Señor escoge a personas y les da ¿qué? El ruaj de Él, que les da la sabiduría, la inteligencia, o sea, la lógica de la sabiduría celestial y el conocimiento. Y cuando uno lee, eso lo leí ayer o lo leíamos anoche en el Shabbat, creo que está en Éxodo 35, si no estoy mal, sobre Betzalel y Oliab, cuando el Señor dispone del Ruach, dice, y le dio a Betzalel el Ruach de Elohim y le dio sabiduría, jajam, binah, creo que es la inteligencia
que proviene de la sabiduría de Hashem, el entendimiento más bien. La Binah es el entendimiento que proviene de la sabiduría de Dios, y Da'at, que es el conocimiento que proviene de la sabiduría. Es decir, lo dotó de capacidades celestiales, y era como si el Ruach del Señor en esas personas les fuera mostrando y fuera, no sé si es que se han visto Ratatouille, la película del ratoncito en Francia que guía al chef y que se le para aquí en la cabeza y lo guía para hacer. Yo creo que, yo pienso, tal vez pueda estar equivocado, pero como lo entendía, era como el Señor se depositaba el Rúa de él en estas personas y era como guiándolos, solo haciéndole lo que, disponiéndoles todo, cómo hacer las cosas. Imagínense lo interesante. O sea, porque no podía haber qué inspiración humana. No podía haber inspiración humana en esto. Imagínense, lo que yo quiero mostrarles es la complejidad y la importancia de que el Señor le puso al tabernáculo. No era cualquier cosa, porque Moisés tuvo una visión de lo que había en el reino de los cielos para que lo replicara acá, prácticamente, ¿vale? Solo fue mano de obra que el Señor capacitó. Dinos, madre. María, ¿vas a hablar? Que se me ocurre de pronto pensar que si el Señor les daba la inteligencia, la sabiduría, les daba de su rúa, pero es muy posible que de pronto también les diera visión, o sea, que ellos vieran cómo era ese santuario, cómo era en el reino de los cielos, porque como es sombra de lo que es en el reino de los cielos, por eso era que de pronto ellos se Pues, esmeraban en hacerlo de esa manera. posiblemente sí, y además, mira, que el Señor siempre utiliza los dones y las capacidades nuestras para su propósito, porque sí podemos, yo lo pensé así también, que el Señor le podía mostrar a ellos visiones, pero la visión se la mostró fue a Moisés. Posiblemente, y lo que se dice, Moisés pudo haber sido arquitecto, ¿no? En Egipto, y posiblemente Moisés sabía de todo este tipo de edificaciones, y posiblemente Moisés hizo planos, no sé, supongo yo, vámonos a un caso hipotético, pues es que no nos salgamos de la realidad, posiblemente los pudo haber hecho, planos, y el Señor dice, hagamos esto así, pero creo que a estos varones les daba el entendimiento para que replicaran lo que Dios les colocaba en su mente, lo replicaran en piezas tangibles, de lo que Moisés también les enseñó, les mostraba a ellos que había que hacer. Pero estas personas venían de Egipto y estaban capacitadas también, sabían de orfebrería, una cantidad de cosas. En Egipto se capacitaron para eso. Pero el Señor lo que hizo, lo transformó y les puso su rúa para que no hicieran con intervención humana ni inspiración humana, sino que los guiaba a que desarrollaran. Y bueno, posiblemente podemos decir, no sé, no voy a atrever a decir, no voy a afirmarlo, pero lo que dice mi madre puede ser una realidad también, que les mostraba visiones de cómo era. Porque dice que el Rúa los tomó. Entonces no podían hacer nada fuera de lo que es del diseño de Dios. Imagínense. Aquí nos podemos pegar por las enseñanzas sobre el tema del diseño de Dios, de unas cosas que, mejor dicho, pero podríamos verlo de esa manera. Sí, claro que sí. Podríamos pensarlo así. Entonces, nadie le dijo al Señor cómo hacer el tabernáculo, ni Moisés, ni dónde distribuir cada cosa, sino que fue una obra pura de las manos de Dios. Un diseño exclusivo de Dios. ¿Vale? Y yo quiero que ustedes van relacionando esto. ¿Listo? Pero esto es una muestra digna de que el tabernáculo era una imagen de nosotros también. El templo era una imagen de nosotros. Por eso, ¿por qué lo digo? Porque en Éxodo 26, en el capítulo siguiente, en el versículo 6, dice lo siguiente. Éxodo 26, 6 dice, y harás 50 grapas de oro, o broches de oro, con las que enlazarán las cortinas una con la otra, con las grapas. O sea, era hacer como un tejido, una unión. Y serán que Hamishkan Ejad, dice así. Lo que dice aquí lo replica en la expresión que aparece ahí. Hamishkan, la que coloqué ahí, Ejad. ¿Listo? Una sola morada. Una sola morada, en este caso, ¿qué implica? Una sola morada implica, en pocas palabras, que aquí estaba dando las directrices de la construcción del tabernáculo. Eso es claro, ¿no? Aquí las está dando, de su morada. Y explicaba en la forma
en que el tabernáculo debía quedar enlazado, debía quedar cerrado, en pocas palabras, entre cortina y cortina, ¿vale? Y esta forma en que Hashem lo estaba disponiendo para que lo hicieran y que decía Hamishkan Echad, una sola morada, implicaba que no podía haber brecha ni ruptura alguna en medio. O sea, no se podía ver nada, no podía haber ningún espacio en medio de esas cortinas y los broches a la hora de cerrar el tabernáculo, de toda la parte externa del tabernáculo e interna también, ¿vale? Porque recordemos que la palabra Ejad, como bien lo hemos visto, significa indivisible, ¿no? Y así como él es Ejad, dice la palabra, como él es indivisible. Pero gracias al evangelio, familia, o sea, por eso él dice, sean Ejad como Abba y yo somos Ejad. Él es uno, él es el mismo Abba, ¿vale? Porque él es indivisible. Él no puede, él no se divide, ya lo hemos visto, ¿no? Él no es una partícula compuesta, ¿vale? Entonces, el ejemplo de cómo el Señor pidió que cerraran el tabernáculo y enlazaran cada cortina era una muestra de cómo nosotros como templo debemos permanecer en unidad, ejad, indivisibles, dentro de un mismo rúa y dentro de una misma doctrina. ¿A qué voy con esto, familia? A que gracias al evangelio, ¿vale? Podemos saber que Hashem hacía referencia a nosotros. Y esto lo podemos ver a través de una explicación que nos da el apóstol Pablo en la carta a los Efesios sobre una analogía que hace del cuerpo como nosotros, el pueblo de Dios, y de Mashiach como la cabeza, porque el cuerpo humano también es bien complejo y estructurado. Y recordemos que el cuerpo humano es diseñado por él también, ¿vale? Es un diseño exclusivo de él. Entonces yo quiero que vayamos a Efesios. Ahí me están viendo, ¿cierto? Ya, sí. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. ¿Vale, familia? Efesios 4, 15 y 16. ¿Qué dice? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Sino que siguiendo la verdad en amor, miran, ¿cierto? La verdad tiene sinónimo con la palabra amor, el amor de Dios. El amor de Dios implica hacer su palabra, que es la verdad, ¿vale? La suma de sus palabras es verdad, de su Torah es verdad. Entonces, mira, el amor tiene sinónimo, tiene relación con la verdad. Dice, crezcamos en todo, en aquel que es quien la cabeza. Esto es Mashiach, de quien todo el cuerpo bien unido, mire lo que dice, bien unido y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Claro, un cuerpo está unido por tejidos, tendones, músculos, los huesos, las rótulas, los líquidos que tienen las rótulas. No, es una cantidad de cosas que uno me pone a estudiar y uno dice, wow, qué es la complejidad del cuerpo tan increíble. Y cada cosa del cuerpo, por más mínima y por más pequeña que parezca, es importante. Y es indispensable, literalmente, la necesitamos, ¿vale? Todo está exacto, tenemos la presión exacta, tenemos la temperatura exacta. Es increíble y el universo es igual, el universo es igual. Es una, o sea, estos días hablaban y del tema del universo, la complejidad, y uno dice, wow, yo creo que el universo es una muestra y el cuerpo humano y el mar, lo que hay en el fondo del mar, o sea, son una muestra de la complejidad de Hashem, es decir, de lo misterioso que es Él y de lo perfecto e íntegro, porque el cuerpo humano no le sobra nada, el cuerpo humano es íntegro, es completo, todo tiene lo necesario para sobrevivir y para sostenerse en el tiempo, hasta que el Señor nos tenga, ¿vale? Entonces mire lo que dice, de quien todo el cuerpo bien unido y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según que la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el tabernáculo habían utensilios exclusivos para cada cosa. Habían cosas exclusivas, ¿vale? Pero por más mínima que pareciera, era importante porque ayudaba a todo el servicio que se ejercía en el templo, en el tabernáculo. Eso era increíble.
Entonces, mire, esto es lo que yo quiero que ustedes vayan, que toda la enseñanza, o sea, que tener el Rúa de Hashem en nosotros es una responsabilidad enorme. Mire lo que dice Primera de Pedro 2.5. Primera de Pedro 2.5 dice, ustedes también, como piedras vivas, acuérdense que las piedras eran las que eran utilizadas para levantar altares, ¿no? Piedras que no eran pulidas, talladas. Eran tal cual como las encontraban, el Señor no permitía que llevaran mano humana, sino que tal cual como eran, ¿cierto? El Señor le levantaban, ¿qué? Un altar. ¿Mm? Dice, ustedes también como piedras vivas, sean edificados como qué casa espiritual. Somos casa de Dios. Recordemos que al templo le llamaban casa de Dios. Creo que es Beit Haelohim, Haelohim, creo que le decían casa de Dios. ¿Mm? Era la casa, nosotros somos casa de Dios, templo de Dios. Espiritual, imagínense, en donde mora lo incorruptible, porque espiritual implica lo incorruptible. Y mire lo que dice, y por sacerdocio, ¿qué? Santo. O sea, sacerdocio significa personas libres dentro del marco de la santidad que es su palabra, su cerco, su límite. Es decir, que la Torá es la que nos hace personas libres. ¿Libres de qué? Libres de la carne, libres de la esclavitud del mundo, libre de eso. Por eso sacerdote no es tanto como se ve de la etimología latín, de la palabra y todo, sino la sacerdocio, o un sacerdote significa una persona libre, porque es una persona que puede servir a Dios libremente en la Torá, ¿vale? O por medio de la Torá. Dice entonces, y por sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales de reconciliación a Elohim a través de quién? De Yehoshua HaMashiach. En pocas palabras, familia, el Ruach HaKodesh en nosotros nos guía a toda verdad. ¿Listo? Para dar qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Y si Dios en ese momento era severo, celoso con el tabernáculo diseñado por él, pero hecho por manos humanas, ya vemos porque él dice, ya Dios, después de que vino el Ruach, a través del profeta Esteban, dijo, ya Dios no habita en qué? En templos hechos por manos humanas, sino que ya mora en nosotros, que somos hechura de sus manos, dice la Escritura, nueva creación de él, y somos pueblo suyo. ¿Vale? Entonces, si él era así de severo con un templo que era hecho por manos humanas, al fin y al cabo, ¿cuánto más no lo será con nosotros, que a través de su sacrificio y dándonos su Ruach HaKodesh, nos limpia de toda inmundicia para que seamos esa esposa apta, santa para él, pura, descontaminada y ordenada? O sea, cuando entendemos esto, familia, esto nos enseña que el hecho de él habernos dado el Ruach HaKodesh implica que él hizo un trabajo en nosotros, una descontaminación, una limpieza, ¿vale? Para que seamos aptos, para que él more en nosotros. Por eso Juan dice en el versículo 20 que el Rúa permanece en nosotros y Dios en nosotros. O sea, que a través del Ruach HaKodesh es la forma de Dios morar en nosotros. Pero imagínense, lo que yo quiero que vayamos es que si en el tabernáculo era todo santo, limpio, puro, descontaminado, nada inmundo, nada con el mundo, para poder habitar su rúa, que era el mismo, el que tenemos ahora es el mismo que estaba en esa época, ¿no? Porque él no cambia. ¿Cuánto más ahora, a través de su sacrificio, no tenemos que esforzarnos nosotros para seguir renunciando a ese viejo hombre, como dice Pablo, dejar el viejo hombre atrás, al cual estamos acostumbrados, y que para la carne es súper fácil hacer las horas de la carne, porque todo viene aquí del cerebro, de la mente, del corazón, ¿vale? Y el cerebro es perezoso. Y el cerebro siempre va a querer hacer lo que menos esfuerzo le genere. Pero nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Mashiach, que no es perezosa. Es decir, no hay más excusas, familia. Esto me exhortaba muchísimo. O sea, literalmente me llenan lágrimas porque no entendemos el significado
de templo de Dios, o sea, que somos templo de Dios, somos templo de Él, y que en nosotros mora algo, no cualquier cosa, sino que el Ruach de Él, que es su poder en nosotros, imagínense. Por eso tuvo que venir Mashiach, porque a través de ese sacrificio era la única forma de que esa deuda que había de muerte se cortara de raíz. Y las promesas que hizo a través de los profetas, que eran promesas mejoradas, se pudieran ver reflejadas en nosotros. Y entre esas promesas estaba ¿qué? Perdón de pecados, limpieza, arrepentimiento, todo. Y entre esas estaba la más importante, el Ruach HaKodesh en nosotros. Entonces, familia, no más excusa, que soy carne, que soy humano. A ver, sí, eso es una realidad. ¿Y quién más que él que no sabe esta realidad? Pero por eso nos dijo, o les dice a Pedro y a Andrés, velen, ¿cierto? Es decir, oren porque el Ruach está dispuesto, pero la carne no. Es una lucha constante que tenemos, familia. Y a eso súmele los ataques del maligno. O sea, si ya con la concupiscencia de nuestra carne es fuerte, ¿cuánto más el empujoncito que viene de lo espiritual, de lo malo, que es la de Satanás? Un empujoncito no, es un empujonzote. Eso es como que lo tiras a matar a uno, como tirarlo de un abismo, literal. Ese no perdona. Entonces, o sea, familia, esas batallas internas, esas luchas de la carne que tenemos, las vencemos únicamente con oración, estudio de la palabra y apartándonos día a día de la cultura pecaminosa de este mundo, de este sistema. Ya está. Trabajamos en el mundo, pero no hacemos lo del mundo, es diferente. Nos relacionamos con los del mundo, pero no hacemos lo del mundo, las cosas del mundo. Totalmente distinto, familia. Yo sé que es duro a veces orar, no está cansado y todo. Sé que es difícil, lo digo porque me pasa, estudiar, pero tenemos que esforzarnos, familia. Y eso pasa porque estamos en un cuerpo de ¿qué? De carne, un cuerpo pecaminoso. Pero por eso él dio, ¿qué les dice a los apóstoles? No los dejaré huérfanos, claro. O sea, por eso él dice, apartados de mí, nada pueden hacer. O sea, ustedes sin mí no son nada, entonces por eso les dejo mi Ruach. Porque sin el Ruach, sin mi poder, no pueden hacer nada. Imagínense, el diablo nos da vuelta seca otra vez. Entonces, espero que hayan entendido el mensaje de lo que significa el Ruach en nosotros, ejemplificado brevemente a través del templo y del tabernáculo, ¿vale? ¿Listo? Para que me entiendan. Por eso dice el versículo, sigamos leyendo el versículo 16 de Primera de Juan, volvamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Sigue diciendo, dice así, y nosotros conocemos, es decir, exhibimos el amor que tiene para con nosotros. Y vuelve y repite, Dios es amor. Y el que permanece en el amor, en Dios permanece. Es decir, Dios en la persona permanece. En esto se ha completado, ahí está, dice la palabra perfeccionado, ¿no? Ahí está la palabra telos, si no estoy mal, déjame, yo la reviso aquí un momentico. La palabra, sí, telos, perfeccionado, déjame yo mirar acá un momentico, por favor. Creo que es el versículo 16, ¿no? O 17. Espérate. Ah, ya, 17. 17. Sí, la palabra teleio, teleio es la palabra perfeccionar, ¿no? Consumado. Bueno, sí, también tiene que ver con consumado, es decir, que se ha completado. O sea, consumado implica, ha llegado a su etapa final. O sea, como que ha llegado a la conclusión de todas las cosas. Es decir, que ya nos ha completado, ha completado. Es decir, por eso diría, en esto se ha completado. O sea, acuérdense que completo significa estar íntegro. Ya lo vamos a entender un poco mejor. ¿Listo? En esto se ha completado el amor con nosotros para que estemos persuadidos en el tiempo del juicio. Porque recordemos que el que nos persuade es ¿quién? El Rúa. Para que estemos persuadidos en el tiempo del juicio. Esta persuasión significa tener confianza en él. ¿Vale? Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué quieren decir todos estos versículos tan hermosos que acabamos de leer? Estos dos versículos. En primer lugar, familia,
conocer verdaderamente a Dios es exhibir su amor. Y exhibir su amor significa obedecer sus mandamientos y guardarnos en santidad día a día. De esta manera se evidencia que el Rúa de Dios está en nosotros. ¿Listo? Porque no estamos haciendo las obras del mundo, sino las obras de Dios. Porque vuelve y repite. Dios es que amor. Dios es amor, verdad. Es único. Y recordemos que en la literatura hebrea bíblica, cuando una palabra o una frase se repite tanto, quiere decir que es importante, que su significado es súper importante, ¿vale? Y está diciendo, recordando nuevamente, Dios es que el amor, no se les olvide. Y obrar dentro del amor, familia, muestra que estamos en Dios. Y dice el apóstol Juan que en estas bases que estamos leyendo, manifestaciones, ¿vale? O muestras del amor en nosotros a través de su Ruaj, se evidencia que el amor de Dios se ha completado para con nosotros. ¿Cómo así? Es decir, que se ha hecho o está haciendo su obra para que asimismo estemos persuadidos por él en el día del juicio y no estemos con temor, sino confiados que somos de él, ¿vale? Y lo tremendo es que remata diciendo, como él es, así también nosotros en este cosmos tenemos que ser. O sea, ¿cómo así? Que así como él es el amor, generoso, santo, fiel, lleno de shalom, bondadoso, y entre los otros frutos y capacidades celestiales que ya las hemos conocido y visto, si somos de él, en este mundo, mientras estamos con vida y caminando aquí, debemos comportarnos como es él. Y lo vimos la otra vez, el mejor ejemplo es ¿quién? Yehoshua HaMashiach. Por eso hablábamos sobre ser imitadores de él. Tenemos que ser imitadores de Dios como tal. Es la mejor imitación que podemos lograr. Entonces, ser completos en el amor significa que hemos recibido, porque recibir el amor de Dios implica recibir las promesas de Dios. Recibir el amor de Dios significa recibir perdón de pecados, significa recibir arrepentimiento. El amor es sinónimo de salvación. Ya está. Por eso no todo mundo es salvo y no todo mundo recibe el amor de Dios. Por eso Dios no ama al mundo. Cuando dice que Dios amó al cosmos, significa, claro, todo salió de él y él está ejerciendo especialmente con su creación. O sea, porque toda la tierra va a ser renovada, ¿vale? Restaurada, como era en un principio. Pero el cosmos significa los habitantes del cosmos es con los que él quiera tener ese beneficio o a quien quiera darles ese beneficio del amor. Punto. Porque si Dios nos amara a todos, pues todos seríamos salvos, todos seríamos lavados de mente, todos tendríamos perdón de pecados, todos estaríamos en arrepentimiento y por ende todos estaríamos, ¿qué? Obedeciendo los mandamientos de Dios, porque eso lo dice al final. Ya lo vamos a ver. Entonces, por eso dice el versículo 18, sigamos leyendo. ¿Qué dice el versículo 18? En amor no hay temor. Ahí está la palabra fobia, phobos, ¿listo? En amor no hay temor, sino que el amor completo, el amor perfecto, el amor íntegro, por eso cuando tenemos el amor, es decir, cuando recibimos el amor de Dios, es una muestra de que Dios nos está diciendo, hey, como yo te estoy amando, te estoy dando mis beneficios, te estoy dando todas mis cosas, ya no necesitas depender del mundo, sino que ahora dependes de mí. Por eso el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y en él no estaré, ¿qué? Carente, en esto le estoy completo, no necesito nada de afuera para estar pleno en él. El mundo no me va a dar salvación, el mundo no me va a perdonar pecados, el mundo no me va a dar vida eterna, el mundo no me da arrepentimiento, el mundo no me da santidad, pero el amor de Dios sí. Por eso cuando recibimos el amor de Dios, amamos. Y amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y ejercer sus mandamientos hacia los demás.
Así de simple. Y dar frutos dignos de arrepentimiento. Y esto nos sirve para entender lo que dice. En amor no hay temor. Ya vamos a entender esto, ¿listo? Sino que el amor completo, íntegro, expulsa el temor. Porque el temor tiene que una pena, un castigo. Porque el que teme no ha sido completado en el amor. En primer lugar, recordemos que el castigo, lo que traducen como castigo, significa más bien el pago de la retribución de forma justa por todo lo que hayas hecho. ¿Listo? Y sabemos que Él es juez justo y dará a cada uno o a cada quien conforme a sus obras. ¿Listo? Él pagará conforme a sus obras y si así lo hace es porque Él sabe cómo es. Él es juez justo. ¿Listo? Pero los que hemos sido completados en el amor, es decir, los que a través de su amor hemos recibido beneficios de salvación, lo que yo le acabé de decir, que no lo da el mundo, ¿vale? Sí, y que no nos hace dependientes del mundo, sino de Dios, no tenemos temor de castigo, ¿vale? Porque Hashem, aunque juzgará a la casa de él primeramente, como lo dice creo que es Pablo o Pedro, que el juicio empieza por la casa de Dios, por nosotros, y recordemos lo que dice Pablo, cada uno será juzgado por todo lo que haya hecho bueno o malo aquí en la tierra. Lo dice 2 Corintios 5:10, me lo grabé muy bien. Pero eso demuestra que si somos salvos por gracia, no es por obras, ¿vale? Porque nuestras obras todas van a ser juzgadas, ¿listo? Pero habiendo tenido el ruaj de él también, y habiendo edificado sobre la roca, y habiendo edificado con piedras preciosas, oro, y no con paja y heno, pues nuestras obras en el día del juicio, como lo dice Pablo, serán expuestas al fuego, y se mostrará sobre qué se edificó. Así que si edificamos en obediencia, haciendo lo que el Señor nos manda, nuestras obras serán buenas. Por eso lo que les decía ahorita al principio con Salomón, no, Dios no necesita intervención humana. Se los expliqué la otra vez que vimos, cuando dice que Dios es perfecto, es la misma palabra que aparece aquí, ¿vale? Dios no necesita de ayuda humana, en pocas palabras. Eso es lo que significa, ¿vale? Entonces, en este caso, familia, como Dios empezará a juzgar la casa de primeramente, estaremos de todas maneras confiados de que como Él nos ha redimido para vida eterna, no llevaremos el castigo de ¿qué? Del juicio para condenación. Es eso. ¿Listo? En cambio, el que no ha recibido el amor de Él, es decir, sus beneficios, en el día del juicio, ¿qué? Tendrá temor de castigo. ¿Por qué? Porque yo me imagino a aquellos que tanto reniegan de la existencia de Dios, ¿cierto? O los que decían, no, yo necesito hablar de la palabra de Dios para vivir en santidad, sino que esas personas se basaron en sus propias experiencias y pensamientos, creyendo que Dios así los iba a aceptar, ¿vale? Y no recibir el amor es estar expuesto a juicio, ¿vale? Entonces, en pocas palabras, el amor de Dios da la persuasión, es decir, la confianza que menciona en el versículo anterior 17, ¿vale? Para estar tranquilos en el día del juicio, porque Él es nuestra salvación y Él pagó por nuestros pecados. Pero no quiere decir que no nos esforcemos por avanzar y por alejarnos del pecado y el mundo, ¿vale? Sin embargo, ya sabemos que la Biblia habla de temor a Hashem, porque también puede resultar esa pregunta. Pero si la palabra dice temor, tener temor a Hashem. A ver, en primer lugar, está hablando del temor. Aquí en este contexto está hablando del temor que trae terror a causa del castigo por no recibir el amor, o sea, el castigo de condenación. Entonces, por eso les decía, yo me imagino a esas personas que se basaron en su propia sabiduría, andando en la vida, pensando que Dios así los iba a salvar y Diosito me ama y etcétera. Y después llegó el día del juicio. Ay, ¿qué pasó aquí? ¡Tum! De una. Como que, uy, yo no me esperaba esto. Por eso uno no se puede matar la cabeza queriendo persuadir a los que no creen. Tranquilo, Dios no necesita que lo defendamos. A Dios no le hace ningún mello que alguien crea. Ve, alguien no crea, perdón. O que alguien diga, ay, Dios no existe, ay, no, Dios se puso en crisis existencial porque usted dijo que Dios no existe. A Dios no le afecta eso.
A Dios no le afecta eso. Él no va a dejar de existir porque alguien diga que Él no existe. Así de simple, ¿vale? Entonces, lo que habla de temor es que en la Biblia, cuando habla del temor a Hashem, implica ese respeto, esa reverencia como un rey, porque sabes que el rey tiene la potestad para darte vida o muerte, de que tu vida depende de él. Y sin embargo, ese temor al final del día trae un miedo, pero un miedo no para hacer lo malo, un miedo para no hacer lo malo, perdón, ¿vale? Un miedo para no hacer lo malo. Porque claro, como sabes que Él es Dios y sabemos que Hashem puede hacer así y nos acaba. Hombre, pues por respeto, por reverencia al Rey, que Él es el Rey del universo, obviamente no vamos a ponernos a jugar con Él. No sea que nos visite. ¿Ah? Una visita de Él puede doler, pero al fin y al cabo será para bien, ¿no? Entonces, al final del día, familia, este temor del pasaje implica el terror que trae la culpa, el castigo de condenación. ¿Mm? Por eso el amor divino trae perdón, trae salvación. Eso es recibir el amor de Dios. Vuelvo y repito, perdón de pecados, salvación, limpieza de mente, vida eterna. Amor es sinónimo de salvación, amor es sinónimo de verdad, irle la verdad, amor es sinónimo de vida. El amor guía al verdadero itinerario para la vida eterna. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el amor. Son atributos de Él, familia. ¿Mm? Por eso no le pudimos amar a Él primero. Y era imposible, sino que Él nos amó a nosotros. Y por eso termina diciendo los siguientes versículos y ya con esto acabamos, familia. Versículo 19 al 21. Vamos a leerlos. Nosotros, versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mire lo que dice. Se ve ya claro, nosotros no. Hombre, si el amor significa dar beneficio, nosotros qué beneficio le vamos a dar a Él. Le hago una pregunta, ¿qué beneficio le puede dar el mundo a Dios? Ah, es que yo amo a Dios. Ah, sí, pues demuéstralo. ¿Cumple sus mandamientos? Pues que no, antes no lo amas. Así de simple. Y por ende no eres hijo. Punto, así de simple. Es la verdad, hay que dejar tanto sentimentalismo. Es que no estamos diciendo nosotros, lo está diciendo la palabra. Ay, yo amo a Diosito, pero yo obro como quiero. No, no lo amas, porque es que no estás amándolo. ¿Mm? Y eso lo vamos a ver en el capítulo 5 después. ¿Vale? Entonces dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Claro, ahora que hemos recibido el amor primeramente de Él, sus beneficios, estamos aptos para que el Ruach more en nosotros y que a través del Ruach seamos obedientes a sus mandamientos. Y de esa manera le mostramos el amor a Él y al prójimo. Si me hago entender, mire que ya es diferente, ¿vale? Y yo le doy gracias a Dios, familia, porque había muchos versículos de la carta de Juan que leía durante mucho tiempo y no entendía. Y después, mira que el Señor nos lleva a estudiar y nos hace comprender los significados de los versículos, lo que implica. Pero mira que para entender versículos es importante el contexto de toda la carta, todo el estudio, es maravilloso. Entonces, mire lo que dice, sigue diciendo el versículo 19. Si alguno dice, yo amo a Dios, mira, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mira esa pregunta que hace, ¿no? Ay, sí, yo amo a Dios, pero estoy que le pego un tiro al otro porque es que no me deja en paz. O es que veo a la persona enfrente y no le ayudo. O es que simplemente tengo malos pensamientos en mi mente. O simplemente no amo a Dios también, ¿no? No amo a Dios. O sea, es decir, no tengo a Dios en primer lugar y no lo tengo como único Dios. También, que eso le pasa mucho en el mundo con la idolatría. ¿Vale? Y me guío en mis propios instintos también. Entonces no estoy amando. Pero en este caso, repite otra vez lo del hermano. Claro, familia, porque si somos templo de Dios, ¿m? Y si dice la palabra que todos debemos trabajar unos con otros, para con otros, ¿yo por qué voy a hacer sentir mal al otro hermano mío que es templo de Dios? ¿Por qué lo voy a herir con mis palabras? Y eso es fuerte que estoy diciendo, porque esto nos exhorta a todos. ¿Por qué voy a tratar mal a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija? ¿Por qué voy a hacerlo? ¿Por qué no contengo mi carne para poder hacerlo? Por eso la oración es la oración es un medio que Dios nos dio para doblegar la carne.
literalmente. Entonces, claro, ¿cómo podemos amar a Dios? O sea, si mi hermano es templo, si la persona con la que yo convivo es templo, ¿yo por qué lo trato mal? ¿Por qué lo hago sentir mal? Ojo, nos estamos metiendo en problemas con Dios y estamos lo que se llama profanando el templo de Dios. Y eso ya lo vimos en Corintio. Profanar significa perforar. Antes nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarnos unos a otros a crecer, a sostener, no a hacer sentir mal ni a herir, sino que si la persona está fallando algo, ayudarla a crecer. Y eso como varones nosotros también tenemos una mayor responsabilidad ante las mujeres como tal. Es tremendo. Entonces, mire, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a un Dios que no ha visto? Y nosotros, vuelve y repite, tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si tú tienes ahí al que estás viendo, ¿vale? A tu vecino, y no ejerces hacia él lo que es bueno, ¿cómo puedes ejercer lo que es bueno hacia Dios a quien no ves? O sea, la Torá, porque acuérdense que amar a Dios significa obedecer la Torá. Claro, si no la ejerzo la Torá hacia mi hermano que lo tengo al lado, o hacia mi hermana, ¿cómo la voy a ejercer hacia Dios que no lo veo? ¿Cómo funcionaría esto? Por eso, esto lo he escuchado mucho por ahí, ¿no? Por eso muchos dicen, Diosito no se enoja conmigo. Diosito sabe cómo es. Diosito me entiende, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quieren vivir como si Dios no los viera y por eso aún, o peor aún, actúan como si se lo quisiera pasar por la galleta, Dios. Se lo quisieran pasar por la galleta. Pero ¿qué dice la escritura, familia? Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. Y ya es hora de que demos frutos, familia. No puede ser posible que llevemos tanto tiempo y sigamos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Es duro. Y esto, por ejemplo, cuando estaba estudiando esta enseñanza, estaba mirando y leyendo, me exhortaba muchísimo. O sea, me exhortaba. Ya no hay excusa, tenemos que esforzarnos. No es justo que vivamos tantos años en el Evangelio y sigamos ahí en lo mismo, en el mismo error. O sea, no es posible. No es posible. Tratando mal unos a otros, siendo deshonestos, mentirosos, ladrón, etcétera. ¿Qué tan, o sea, estás haciendo verdaderamente, estás amando a Dios? ¿Estás ejerciendo el amor como es? Entonces, literalmente Dios no puede ser burlado. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Que le rendían culto a Dios, hacían sacrificios, y después de darle el sacrificio a Dios le iban a rendir culto a otros dioses. Imagínense. Y querían asumir como si Dios no los hubiera visto, actuaban como si Dios no hubiera dado cuenta, pero Dios los tenía más fichados. Y Dios cuántas veces no se llevó a más de uno, los mató por esa infidelidad. Infidelidad. Por eso no se trata de decir, ay, yo amo a Dios, yo amo a mi hermanito o a mi hermanita. ¿Seguro? Demuéstralo, entonces. Ojo con cómo lo tratas, ojo cómo le hablas, ojo cómo le dices, ojo cómo le enseñas. Porque Dios nos va a pedir cuentas con eso. Y recordemos, con la vara con que medimos, seremos medidos también. No nos busquemos un problema con Dios bobamente. Esforcémonos a cambiar. Demos frutos de eso. Porque ¿qué dice? ¿Qué leímos en primera de Juan capítulo 3, cuando estuvimos en el capítulo 3, 14, 15? ¿Se acuerdan lo que dice? Que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna en él. Imagínense. Homicida no es solamente yo matar a alguien, sino con mis palabras yo puedo destruir a alguien. Y ojo si estoy destruyendo a alguien que es del templo de Dios. Ojo con eso. Tenemos que tener mucho cuidado, familia. Pero nosotros somos familia de Dios. Y nos esforzamos a que nuestra carne mengue para Él. ¿Para qué? Para que el Rúa se vea más en nosotros, ¿vale? En su Rúa, familia,
podemos, en nuestras fuerzas no. Mire que yo me he dado cuenta de cuando de pronto a veces me quiere dar como un poquito de preocupaciones, de cosas, que uno, de vida de adulto, ¿no? Preocupaciones. Cuando yo me pongo a estudiar la palabra, eso se me va, se me quita. Literalmente el mejor remedio de antídoto para las preocupaciones y para la ansiedad, estudiar la palabra de Dios. Literal. El Señor tiene control de todo, Él se encargará de las cosas. Literalmente, es lo mejor que podemos hacer. Por eso, amar a Dios requiere de tener la fidelidad de Él en nosotros, porque en nuestras fuerzas nos podemos amar a Dios. Por eso dice la palabra, felicidad hay del reino de los cielos por aquellos que exhiben fidelidad sin haber visto. Y nosotros exhibimos fidelidad y exhibimos el amor, ¿por qué? Porque el que no hemos visto, que es Dios, la fidelidad, se ha depositado en nosotros a través de su Ruaj. Por eso alguien que no es de Dios permanece en muerte y para condenación. Y nosotros que tenemos el Ruaj permanecemos en vida, pero no quiere decir que nos dejemos de esforzar para día a día dar cambios y frutos para alabanza y gloria de su nombre. Literalmente, familia. ¿Listo, familia? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Vamos a ver qué dijeron por aquí. Primera de Pedro. A ver, o sea que seremos castigados porque la verdad cuando la embarramos, Dios nos invade de temor. A ver, no. Cuando a cada uno el castigo, ya te doy la palabra, madre. El castigo significa dar el pago justo de sus obras. Dios sabe cómo a cada uno dará. Y la palabra habla de galardones. La palabra habla de literalmente de lugares como de dignos, si no estoy mal. O sea, es que no recuerdo muy bien cómo llamarlos. Pero sí habla de recompensas, por decirlo de esa manera. Y creo que en el reino del cielo lo habrá, porque si la palabra lo habla es porque así es, así lo habla. Y tenemos que esforzarnos. Claro, tenemos el temor porque sabemos que hemos hecho algo que no es correcto. Y el Ruach nos muestra que no es correcto, ¿vale? Pero tenemos la gracia de Dios. Esa es la diferencia de los hijos de Dios a los hijos del mundo, que tenemos la gracia de Dios para que si la embarramos, decimos, Señor, perdónanos. Por eso dice, abogado tenemos ante Abba. ¿Listo? Porque ojo con la mentira del diablo que anda por allí, que no somos dignos. Y es hacernos creer que no somos dignos nos hace alejar. Mentira. Si el Señor nos ha llamado y hemos dado frutos dignos y mantenemos, pero cometimos un error, pecamos, hombre, volvamos a Él, pedímosle perdón y ya vamos para adelante a cambiar. Si tengo un pecado de hace mucho tiempo y lo he tenido encubierto, no he hecho el mínimo esfuerzo para cambiarlo, pues hombre, cambiémoslo. Ay, que es que mi esposo no es creyente, mi esposa no es creyente, mi hijo no es creyente, mi hija no importa, usted sí es hijo de Dios o hija de Dios, trátelo como un hijo de Dios, así no lo sea, porque usted sí es hijo de Dios y usted sí sabe por ser hijo de Dios qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿vale? No es excusa, que si el que no es creyente trató mal al que es creyente, entonces yo me le desquito igual, no, nada de eso, nada de eso, no podemos pagar mal con mal, familia, ¿vale? ¿Qué dice? Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio, exacto, gracias, Primera de Pedro, el juicio comience por la casa de Dios. Y sí, primera comenzó por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Imagínense. Si a nosotros nos va a ejercer el juicio y Dios va a ser severo con la casa de Dios, pero sin embargo esa casa, Dios la cuida, la salva y la levanta. ¿Qué será de los que no Dios no llama? Que no obedecen el evangelio. Y dice aquí Linda, como la comunidad LGTB, que dicen que Dios los ama así, y es peor. En Brasil hay iglesias que hay 2 pastoras lesbianas o 2 pastores homosexuales. Eso es aberrante. Eso es horrible, Dios mío. O sea, cambian el diseño de Dios. Cuando hablamos del diseño, ahorita al principio, ¿se acuerdan? Cambian, le meten mano humana a las cosas. Y todo lo que tiene mano humana perece. Entonces, sí, hay una frase que dice, Dios ama al pecador, pero al pecado, mentira. Pues si el pecador es el que ejerce el pecado, Dios cómo ama al pecador, si está aborreciendo al pecado. O sea, Dios aborrece al que hace el pecado, lo dice Proverbios. Lo que pasa es que esa es una frasecita que se inventa el cristianismo para como soliviar las cosas, como para no verse tan duros y rudos. Ese es el tema.
Entonces, no, nada, Dios no ama al pecador. Dios no lo ama. Ah, que ejerce su voluntad, su amor hacia con un pecador es diferente. Pero ¿qué hace? Lo transforma. ¿Acaso nosotros no éramos pecadores? Pero mire cómo su amor nos transformó y nos ha transformado. Ah, claro, cuando Dios ejerce el amor hacia un pecador, es para transformarlo, no para que siga en el pecado. Entonces, esos que dicen que Dios ama así en pecado, Dios me ama así como soy de homosexual y gay, un ejemplo, no lo está amando. Eso es mentira. Eso es una mentira de Satanás para que la persona siga así. ¿Vale? Pero Dios no va a amar algo que no está dentro de su diseño. ¿Mm? Aquí dice, hermano es el que hace la voluntad de Dios primera. Exactamente. Hermanos son aquellos, por eso dice, Señor, en el Evangelio, tu madre y tus hermanos te buscan. Te dice, mis hermanos y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es decir, mi familia son los que hacen la voluntad de Abba. Entonces, eso es. ¿Listo, familia? Eso es todo por el día de hoy. Que el Señor los bendiga. No sé. Ah, mi mamá iba a decir algo. Tiene la mano levantada. Sí, hijo, con respecto a eso que estábamos leyendo ahora, que usted dice que, pues lo que dice la escritura, no es que usted lo diga, que dice que el que ama a Dios pero odia a su hermano, entendiendo que hermano es aquel que hace la voluntad del Señor. Aún nosotros estamos en el mundo y tenemos gente que es del mundo, que uno sabe que está en pecado porque está en contra de la Torá del Señor. A ellos, independiente de su pecado y de lo que estén haciendo, los debemos amar igual, Claro. Es que, ¿qué es el igual. amor? O sea, ¿por qué? Porque, a ver, primeramente, recordemos que el apóstol Juan está hablando aquí de una comunidad de creyentes, primeramente, ¿no? De creyentes. Y entre creyentes no debe haber odio, ni aborrecimiento, ni envidia, ni nada de esas cosas. No debe, o sea, eso no se debe ni mencionar, como dice el apóstol Pablo a nosotros, pero infortunadamente se ve. Ahora, el hecho de que los gentiles no sean creyentes y Dios aún no los haya llamado, no quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, entonces los tratemos a las patadas, no, porque nosotros tenemos que amarlos. ¿Qué es amarlos? Hombre, ejercer la Torá hacia ellos. Si un gentil, ¿qué dice el Señor hacia los enemigos? Ama a tus enemigos. Lo está diciendo, ¿vale? Ama a tus enemigos, porque ¿qué mérito tiene amar al que te ama? Ninguno. Pero el reto es amar a los que no te aman, a los que no ejercen bien hacia nosotros. Eso significa el amor, ejercer el bien hacia el otro, que literalmente es ejercer la Torah hacia el otro. Hombre, tenemos que, si un enemigo, si un gentil nos insultó, pero después nos pide agua, hombre, dale el agua. No, acuérdense que nosotros no pagamos mal con mal. ¿Qué dice Pablo? Venzan el mal con el bien. Y lo bueno es la Torah. Entonces, no podemos a los gentiles, por más de que no sean hijos, pagarle conforme a sus obras, porque eso no nos compete a nosotros, ¿vale? Ah, que no nos podemos tampoco dejar maltratar en el sentido de como que si un gentil, si una persona te está maltratando, toma distancia, aléjate de esa persona, ya, aléjate, ya está, ¿listo? Es eso, pero no te iguales, no lo trates mal, porque a nosotros son a los que nos vas a rendir cuentas. Porque si tú dices ser hijo de Dios o hija de Dios, pero te igualas al gentil, pues te estás comportando igual que un gentil, ¿vale? Y no estás venciendo el mal con el bien. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos esa responsabilidad, como le dijo el Señor a Pedro, amar a los enemigos. Y enemigos son los que se oponen a todo de la Torá e incluso a nosotros. ¿Listo? Entonces, no quiere, esto es, hay que entender que Juan está hablando de un contexto de creyentes y que entre creyentes no debe existir eso y que si el que dice ser hijo de Dios y el que dice amar pero aborrece a su hermano, hombre, échenle gafa porque posiblemente ese no es un hermano. Son como las advertencias que está dando el apóstol Juan, ¿vale? Pero como creyentes nosotros sí tenemos que ejercer la Torá hacia los que no tienen Torá, ¿vale? El ejemplo de esto es los apóstoles. Los apóstoles hacían todo por amor a Mashiach y ejercían el bien a otros. Ah, que te hicieron mal. Hombre, pues que el Señor le pague conforme a las obras a esa persona. Así lo dijo Pablo. ¿Se acuerda a Timoteo cuando Alejandro el calderero como que lo estaba torturando? Le dice a Alejandro el calderero que me ha hecho sufrir muchísimo, que el Señor le pague conforme a sus obras. Ya, pero Pablo no iba a tomar venganza, Pablo no iba a hacer nada malo a esa persona. Yo creo que Pablo oraba por esa persona, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros al final del día, familia. ¿Listo? Bueno, familia, ¿otra pregunta o hasta ahí?
Eso, bueno, veo que todo está... María Eugenia, hermana María Eugenia, cuéntanos. Activa tu micrófono, hermana, por favor. Venga, yo se lo activo, tranquila. Dios ama a buenos y a malos, ¿no? Cuando se refiere a que ama, es que ejerce el bien sobre buenos y malos. Pero el hecho, por ejemplo, cuando dice Mashiach, que ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si su hijo le pide un pez, le da una serpiente. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Abba, que está en los cielos, sabe dar cosas buenas? Que Él es bueno. ¿Qué quiere decir? Lo que pasa es que hay dos tipos de bendiciones, ¿no? Está la bendición económica y la bendición de la adopción para ser hijo de Dios. Y como de Dios no fluye el mal, dice que Él hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero esa es la confianza del gentil, que porque coloca su confianza en el dinero y piensan que Dios así lo está bendiciendo, entonces no necesita de Dios, entonces la persona se confía porque tiene su confianza en el dinero, pero se le olvida que le hace falta la bendición más importante, la de la adopción de Dios para ser hijo, ¿vale? Entonces Dios le puede vender, Dios puede, como el de él no viene el mal, él le puede dar el fruto a muchas personas, mucha gente en el mundo, ¿vale? Y honradamente. Pero como dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, sus riquezas, su fama y todo lo que hay en ello si pierde la vida eterna? ¿Acaso el hombre puede dar un pago por la vida eterna? De nada. Esta mañana Linda me decía, mira Sarmiento Angulo, que es uno de los hombres más ricos de Colombia. Por más dinero que tenga, ¿acaso puede pagar por la vida eterna? No la puede pagar, porque la vida eterna es más precioso que todo lo perecedero de este mundo, porque eso es un papel que Dios le ha dado valor. ¿Y acaso siendo Dios el dueño del oro y la plata, no nos puede a nosotros como hijos darnos lo que necesitamos? Hombre, por eso nuestra confianza no se puede medir en el dinero. Ya, que Dios nos da, bien. Y que Dios no nos da, tranquilos, que Él sabe lo que necesitamos. Por eso el apóstol Pablo dice, sé vivir en la abundancia y en la escasez. Dice, estemos contentos, tengamos o no tengamos, dice Pablo. Entonces, no, nuestra confianza en Dios y nuestra vida en Dios y nuestra salvación no se puede medir por la cantidad de bienes que tengamos, sino por la cantidad de frutos que demos, literalmente. Ahí se mide si es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios. Y eso es lo que nos diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Que los hijos de Dios tenemos puesta la mirada en las cosas de arriba y los hijos de Dios tienen puesta las cosas en la mirada de abajo. Y sin embargo, nosotros muchas veces como hijos de Dios, porque estamos permeados del mundo y la descontaminación es un proceso de toda la vida, aún seguimos arraigados a cosas del mundo, pero tenemos que esforzarnos para dejarlas, para irlas dejando atrás. ¿Vale? Pero una persona que Dios lo prospere, pero es gentil, no quiere decir que el Señor le esté dando su favor para vida eterna. Es muy diferente. Por eso el Señor dice, por los frutos los conocerán. ¿Y quién es el que hace dar frutos en nosotros dignos de arrepentimiento? Pues el Ruach HaKodesh. Y si esa persona no tiene el Ruach, esa persona no va a dar frutos. Es un árbol estéril, ¿vale? Que va a perecer y va a ser cortado. Nosotros sí. Entonces, bueno, espero que haya sido claro con la respuesta de la hermana María Eugenia, ¿vale? Sí, muchísimas gracias, hermano. Sí, Bueno, claro. hermana, con gusto, listo. ¿Alguna otra pregunta? Ya dejamos ahí. Igual, creo que ya está todo claro. Bueno, familia, es todo. Shabbat Shalom, Bueno, shalom, shalom. Shabbat Gladys, Dios los Saludos a bendiga, todos. Paula, Dios María les Eugenia, Dios bendiga. los bendiga, que estén muy bien.